Muy buenos días. Que Dios les continúe bendiciendo ampliamente, como hasta ahora. Bueno, gracias al Señor podemos estar aquí. Agradezco a Él la oportunidad de que nos podamos reunir, de poderles acompañar, agradecerles lo que están haciendo como comunidad, demostrando amor por mi comunidad del barrio Policarpa. Vení. Y la iglesia Monte Sinaí, de donde he venido para visitarles. Y pues aquí estoy con la cobertura del pastor Rafael Vega y aquí delante de ustedes con la autoridad de sus líderes que han tenido a bien invitarme y compartir con ustedes la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que pues son asuntos que siempre nos confrontan, siempre nos retan y además también son un instrumento de muchas personas para de pronto burlarse o dudar, hacernos dudar de nuestra fe. Hoy entonces pensemos en que el Señor nos recuerda cosas, nos enseña otras a través de una persona que por su soberanía está aquí y que nos prepara pensando en lo que el apóstol San Pedro ha dicho. Tenemos que estar listos para dar razón de la esperanza en la que hemos creído. Siempre tenemos esa labor apologética de defender estas verdades como todo suficientes. Esta escritura, con su autoridad y con su propósito de ser nuestra única regla de fe y de conducta. Los invito a orar para que podamos entrar en materia. Quiero que se ponga de pie por un momento más. Quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo, el Evangelio del Señor Jesús, según nos lo relata Mateo, y vamos a estar allí en el capítulo 26. Mateo, capítulo 26, ¿sí? Y el versículo 20. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Oremos. Dios bendito, te damos gracias por esta mañana, por permitirnos adorarte. Te rogamos que perdones nuestras ofensas, que perdones nuestros pecados, porque fallamos grandemente, Señor, pero aquí reconocemos que a pesar de nuestros pecados, tú nos amas y eres fiel y justo. Y hoy nos has traído a este lugar para que en la actitud de aquella mujer María dejemos a un lado las preocupaciones y dejemos a un lado todo aquello que nos distrae para sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Por eso, Señor, entendiendo esta responsabilidad, te ruego que tomes mi ser y que aquí no se hable la palabra mía, sino la palabra tuya, Señor, que hoy cumpla yo la función de presentar a mis hermanos lo que quisiste decir en tu escritura, Señor, y no lo que yo quiero decir, lo que queremos que diga, sino lo que tú quieres que entendamos, que comprendamos y que llevemos a nuestras acciones. Por eso todos nos entregamos en tus manos y dejamos en tus manos este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. Bueno, tenemos entonces soberanía de Dios y responsabilidad humana, y yo quiero
invitar a un tercer tema que nos ayude a dinamizar y a comprender un poco mejor esto, y es el decreto de Dios. ¿Sí? Para que nosotros no estemos buscando un toque o una contradicción entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, tenemos que comprender que hay un decreto eterno de Dios, que hay una presciencia de Dios que no tiene nada que ver con que sea un vidente que puede ver en el futuro y entonces decir, sino que ha dicho y por lo tanto en el futuro acontecerá. En Efesios 1:11 nos dice que todo se hace según el designio de su voluntad. Yo quiero recomendarle que usted lea Efesios un día que tenga un buen rato para leerlo completo. Toda la carta nos habla de cómo el Señor ha establecido un decreto y cómo ese decreto se cumple. Bien, entonces este decreto, ¿sí? Pensemos en que si Dios ha establecido todo y todo sucede según el designio de su voluntad, entonces todas las cosas que han acontecido para que usted y yo estemos aquí hoy son el decreto de Dios y son la soberanía de Dios, ¿sí? Y mi responsabilidad es que he hecho caso. Hoy me he levantado bien temprano y he tomado un transporte para venirme aquí. Obviamente pues ya me hice todo el aseo y todo, ya estaba ahí en el resumen, no es que haya venido sin bañarme, sino que todo eso, ¿sí? Fue mi responsabilidad, mis acciones me trajeron aquí, pero estaba en el decreto de Dios que hoy ustedes y yo estuviésemos en este lugar. Hace más de un mes me llegó esta carta de invitación y el Señor ha salvaguardado mi vida todo este tiempo para que hoy estemos aquí, ¿sí? Y entonces eso es responsabilidad humana, movernos bajo el precepto de Dios y comprender el decreto de Dios, que es su soberanía. Hay dos extremos que debemos evitar, ¿sí? El primero es que hay mucho énfasis, hacer demasiado énfasis en la responsabilidad humana, porque terminamos allá de aquel lado de los que piensan que la salvación es por obras y que tenemos que ganar el favor de Dios y que lo que hacemos o dejamos de hacer influyó entonces en aquello que ocurrió. Bueno, me pasó esto porque no oré, o me pasó aquello porque oré. Ese también es un extremo, ¿sí? Porque quitamos la gloria del Señor al que le oramos y se lo atribuimos a una acción humana. Y esos son los límites, y eso en teología nosotros lo conocemos como un activismo pragmático. Pero está el otro extremo, que es cuando alguien hace demasiado énfasis en la soberanía de Dios. Y entonces dice que no predica el Evangelio porque de todas maneras las personas que han sido seleccionadas y de las que habla la carta de los Efesios serán salvas, porque sus nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo y entonces, pues, listo, no me quedo quieto, y eso se llama determinismo hipercalvinista, ¿cierto? Y son dos doctrinas que si usted se pone a observar, las hay en las iglesias de hoy, pero la Escritura es muy clara en esto que estamos diciendo. Hay un decreto de Dios, pero hay una responsabilidad del hombre. Los Romanos, la carta a los Romanos es muy ilustrativa de todo esto, toda la carta completa, y la carta de los Gálatas también. Y nosotros vemos que pues el apóstol Pablo, después de tantas dificultades y tantos peligros y de enfrentar incluso sufrimiento en su propio cuerpo, está por fin en Roma y logra entonces conversar con estos hermanos del centro del mundo, ¿sí? Y allí en esa carta el apóstol entonces va a decir la responsabilidad que tienen los hombres frente a la predicación del Evangelio, ¿sí? Ahora, a la predicación del Evangelio por medio de nosotros, la iglesia, pero también a la inmanencia de Dios en su creación, a que el sol salga por el mismo lado. Es un decir, no vamos a entrar en asuntos físicos de la física,
Entonces, que hoy haya amanecido igual que ayer y anteayer, ¿sí? Dice el apóstol, es una muestra de que hay un Dios y que eso hace al hombre responsable de tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bien, vayamos entonces a mirar, a abordar a la atención lo que acabamos de leer. En el versículo 1 y 2 de ese verso, de ese capítulo 26, nos enseña qué está pasando allí. ¿Qué está pasando? El Señor en el verso 1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Decreto de Dios. ¿Cierto? El Señor decretó que Jesús fuese entregado y crucificado. Entonces, cuando llegó la noche de aquel jueves, ¿cierto? El Señor también en el desarrollo de este capítulo nos va a mostrar también cómo ya todo estaba dispuesto para la cena. Vayan donde aquel Señor y díganle, el Señor necesita el aposento. Bueno, en fin, todo eso que ocurre, ¿cierto? Y mientras comían, entonces nos dice, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. También estaba decretado que Dios, sí, había puesto entre los 12 a alguien que iba a entregar al Señor. Entonces, el versículo 24, que es donde quiero que miremos específicamente, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, ¿cierto? Según está escrito de Él. La responsabilidad, ¿sí?, del Señor dentro de ese consejo de Dios era morir en esa cruz. Y la soberanía de Dios dijo, será crucificado, será este día y será de esta forma. ¿Sí? Y entonces nosotros tendremos que decir que el Señor, ¿sí?, causó que Judas pecara. ¿Cierto? ¿El Señor lo causó o el Señor lo permitió? Amén. El Señor lo causó, no amén. El Señor lo permitió, amén. ¿Cierto? Muy bien. Hay que cuidar el lenguaje, ¿cierto?, para no entrar en contradicciones. Vemos entonces que la soberanía de Dios dispuso que uno de estos hombres lo entregara. Pero eso no significa que la responsabilidad de entregar al Señor sea de Dios, ¿cierto? El mismo verso 24 nos dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Es decir, Judas es responsable de la traición que cometió, aunque estaba actuando como instrumento del decreto de Dios. La soberanía de Dios lo dispuso, pero Judas, sabemos, respondió por lo que hizo, por haber vendido al Señor. Y dice, finalizando ese verso, más bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, pero nació por la soberanía del Señor. Y nació en Israel por la soberanía del Señor y se cruzó en el camino del Señor para ser llamado como discípulo por la soberanía del Señor y vino a ser muy cercano al Señor en sus 12. Vea cómo empieza, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y ahí estaba Judas sabiendo lo que había hecho antes. ¿Cierto? Ya sabía lo que había hecho. Y de ahí viene el dicho de seré yo maestro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Señor en su soberanía y en su naturaleza divina sabía lo que había ocurrido y lo que seguía. ¿Por qué? Por el decreto eterno de Dios. Y porque si eso no ocurriese, entonces nosotros tampoco estuviésemos aquí y no hubiésemos sido alcanzados por el Señor. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo
de cómo opera la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Entonces vemos, mis hermanos, que esto no es un asunto de un solo pasaje, ni tampoco es un asunto exclusivamente de la Escritura, sino de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad entonces ha transcurrido por la soberanía de Dios y han ocurrido las cosas por la responsabilidad del hombre. Pensemos en el diluvio, por ejemplo. Para no salirnos de la Escritura, vamos a pensar en el diluvio. ¿Sí? El diluvio fue una condenación, ¿sí? Pero hubo una advertencia del Señor, ¿o no? Sí, cierto. Noé tuvo que predicar. Nosotros sabemos que habrá una condenación y nada detendrá el decreto eterno de Dios. Pero como Noé, tenemos que salir a predicar. Tenemos que predicar. Dijo o escribió San Francisco de Asís: predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, utiliza palabras. Si es necesario, utiliza las palabras. Es decir, que nuestra vida tiene que ser un reflejo de la soberanía de Dios, y que lo sea es una responsabilidad humana. ¿Listo? Vamos a la carta a los Romanos. Vamos a la carta a los Romanos, por favor. Y allí vamos a estar en el capítulo 9. La carta a los Romanos, capítulo 9. Permítanme, yo voy hasta allí también. Versículo 9, y nos vamos ubicando los que ya estamos allí en el versículo 14. Versículo 14 de el capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que nos dice: ojo, frente a la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. ¿De qué está hablando antes? De que desde el vientre de la madre, el Señor ya había elegido entre Jacob y Esaú, sin que ninguno de ellos hubiese nacido para decir que por haber actuado de X o Y forma era que había sido desechado uno y seleccionado el otro. Entonces a eso vienen unas preguntas retóricas, ¿sí?, a las que en Roma se estaba acostumbrado por aquello de la filosofía y de la cultura griega que había sido traída allí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. De ninguna manera fue injusto que se seleccionara a Isaac y no a Esaú. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y aquí es donde la soberanía de Dios empieza a no ser tan cómoda muchas veces. Muchas veces lo que Dios soberanamente ha decidido nos incomoda. ¿Sí? ¿Por qué el Señor eligió a Moisés? A veces pensamos, ¿por qué este líder? ¿Por qué tenemos ese presidente? ¿Por qué tenemos esta líder? Y Moisés fue cuestionado porque tenía una mujer cusita. Y Moisés compuso la canción "Ay, cusita linda mamá". ¿Sí? Por haber tomado una mujer cusita, una mujer de Cus. Entonces murmuraron de él. Y el Señor: tendré misericordia del que tenga misericordia. Recuerda aquel pasaje en el que el Señor viene para restablecer a Pedro, ¿sí?, para devolverle sus armas después de haber pasado por la negación, y el Señor ya resucitado. Y de cerca le seguía otro discípulo. Y Pedro le dice: ¿y este qué? Sígueme tú. ¿A ti qué te importa lo que suceda con él? ¿Sí? O sea, hay un Señor soberano y que nos deja claro que hace lo que quiere y que lo sabe hacer. Lo sabe hacer. Es sabio, ¿cierto? Porque la soberanía no es el único atributo de Dios.
porque esa soberanía se suma con amor, con misericordia, con todo poder, con omnipresencia y también con ira, también con la ira de Dios. ¿Sí? Recuerde que la ira que no opera en la justicia de Dios es la del hombre, pero la de Dios opera justicia. Nosotros por eso apelamos a misericordia. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Señor, si yo he estado orando para ser pastor, ¿por qué no lo soy? Señor, he hecho 42 días de ayuno, ya te superé y aún no lo soy. Señor, estudié ya doctorado en teología, ¿y por qué no soy pastor? Porque no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Algo pasa. Obviamente, si usted está preparado, si usted es un teólogo, Dios usará eso para la gloria de Él. Eso no quiere decir que estoy desincentivando al que está estudiando su teología. No. Gracias al Señor, nosotros tenemos unos hombres que nos enseñan la teología de esa forma. Y si podemos formarnos allí, la gloria será para el Señor. Usted será usado por el Señor en la preparación que en su soberanía Él le haya permitido a usted, y usted en su responsabilidad sabrá cómo usarlo, pero en su momento. 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Wow. Entonces el Evangelio también tiene una mala noticia, y es que algunas personas serán endurecidas, pero nosotros no sabemos quiénes son. Solo el Señor sabe quiénes son. Luego entonces nuestra responsabilidad con esta soberanía es seguir predicando el Evangelio y, si es necesario, usar palabras. ¿Sí? Bueno, esta frase, de hecho, esa última parte me gusta por su mensaje, ¿cierto? Pero más adelante vemos a San Francisco decir que es obvio que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y que lo que está diciendo no tiene nada que ver con que no se tenga que predicar la palabra directamente. Pero está diciéndome que mientras laboro, mientras vivo mi vida soberana, en la soberanía del Señor, ¿sí?, yo puedo ser esa luz que Dios encendió. ¿Sí? Porque mire, la iglesia, estar en la iglesia es mejor que estar en la casa de un rey. Y nosotros lo experimentamos, ¿sí?, porque es bueno, es delicioso, es deleitoso que habiten los hermanos juntos y en armonía. ¿Sí? Pero el Señor no nos ha llamado a aislarnos. Y que no, bueno, ya yo, como ya me convertí, entonces, pues ahora ya yo voy a dedicarme a la predicación. No. Usted tiene que ser la luz donde Dios lo haya encendido. ¿Sí? Necesitamos doctores en los hospitales que sean la luz. Necesitamos profesores, ¿sí?, que les decía la otra vez yo a ustedes, yo no soy predicador ni pastor, yo soy profesor. ¿Por qué? Porque Dios me dio en su soberanía, ¿sí?, esta profesión, y allí entonces mi responsabilidad es iluminar, ¿sí?, es ser alguien diferente. ¿Sí? En la oficina se fue el jefe a las 11, a las 11:15 se fueron todos los demás, pero usted se quedó hasta las 12. ¿Por qué? Porque usted es la luz. ¿Sí? Todos los estudiantes pidieron plaza al profesor para el trabajo, usted no. Usted lo entregó porque usted es la luz. Y esa responsabilidad humana es la que predica el Evangelio, ¿sí?, como San Francisco lo había dicho y como el Señor lo dijo. El Señor dijo: para que viendo cómo aman, glorifiquen mi nombre. ¿Sí?
Mire, siempre saldrán a preguntarle por qué usted actúa distinto. ¿Sí? Y también por qué usted se divierte de otra forma. El apóstol Pedro dice, ellos se extrañan, ¿sí?, de que nosotros no corremos con ellos la carrera que ellos corren. ¿Sí? Porque es viernes y el cuerpo lo sabe, nosotros también lo sabemos, que es viernes y pronto vendrá el día de estar aquí en la casa de Dios, donde es mejor que en la casa del Rey. Y donde todos nos vemos bonitos. Todos aquí nos vimos ahora bonitos, adorando y todo, ¿cierto? Pero el Señor nos quiere ver bonitos, brillando allá. Donde estés, tienes tu responsabilidad. Es brillar a donde la soberanía de Dios te permitió llegar. ¿Claro? Entonces, esperar en el Señor por lo que Él nos está inquietando a orar, porque no depende de la oración, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces diremos, vamos a usar preguntas retóricas como las de Pablo. Entonces, no tenemos que orar, porque de todas maneras sucederá cuando Dios quiere. De ninguna manera. No tenemos que predicar el Evangelio, porque de todas maneras se convertirán los seleccionados, los elegidos. De ninguna manera. Sino que tenemos esta responsabilidad. Y el versículo 19, que no está aquí dentro de lo que hablamos, pero seguimos en Romanos 9, ¿no? Ahí estamos. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y es que esto es lo que dicen los hombres. ¿Sí? O sea, yo me fui para allá porque era la voluntad del Señor que yo pecara. Entonces, ¿por qué me va a culpar si en su soberanía Él mandó que yo pecara? ¿Sí? Y ahí es donde nosotros retornamos al ejemplo de Judas, ¿cierto? Pecó por la voluntad soberana de Dios, pero respondió por sus actos. ¿Sí? Y dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, ellos decidieron libremente en la voluntad que Dios nos dio a todos nosotros, no tener en cuenta a Dios. A pesar de que la naturaleza se los mostraba y de que los predicadores y la iglesia lo predicaba con sus acciones diariamente. Allá en la oficina, allá estaba Valentina, la señorita López, estaba allá en esa oficina, predicando el Evangelio con sus acciones y hasta muchos invitándoles a la iglesia. Así que eso lo hace a ellos responsables de no haber acudido al llamado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy? Venir al Señor. ¿Por qué? Porque hoy aquí se nos está predicando el Evangelio. Y el Evangelio es una invitación a ser parte de la misericordia de Dios y de su comunidad, a verse bonito aquí los domingos y no sé qué otros días hay reunión, ¿sí? En Isaías 10:5 al 7 usted encuentra cuando el Señor dice, bueno, Asiria será mi siervo. Vamos a ver algunas ilustraciones más. Y Asiria entonces invade Israel y destruye todo eso y se lleva cautiva a la gente. ¿Sí? Pero ellos no sabían que estaban actuando la soberanía de Dios. Sin embargo, si usted sigue leyendo, el Señor va a decir lo que le hará después. ¿Sí? Porque no los dejó. ¿Sí? Él había dicho, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará y ninguna de las naciones de la tierra podrá tocarlos. Porque Jehová lo ha dicho. Pero cuando en su soberanía permitió que otros los tocaran, esos respondieron por lo que han hecho. Y todos sabemos la historia de Siria, ¿cierto? Vea la venta de José a Egipto.
Si hay alguien que comprendió la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en su propia vida, como nos toca a nosotros, fue José. Cuando en el capítulo 45 del Génesis, ¿sí?, del verso 4 al 8, usted va a encontrar cuando habla con sus hermanos: no estén tristes, ustedes me vendieron acá, pero fue porque el Señor quería preservar la vida al pueblo, porque vendrían aquella hambruna que efectivamente vino y que gracias a que Dios había enviado a José delante, ¿sí? Entonces, ahora eso pasó así fácil. No, la responsabilidad de José, ¿cuál fue? Mantenerse santo en la casa de Potifar, convertirse fuertemente, luchando diariamente y siendo la luz en el preso preferido del carcelero, para tener las libertades que tenía dentro de la cárcel. Eso fue responsabilidad de José. Recordar aquellas técnicas de la cosecha que se usaban en los cultivos en Israel, para decir cómo es que Egipto tenía entonces que cultivar y almacenar el grano. Él estaba preparado para eso. Y entonces no es que él se puso ahí y después lo movieron para acá y después para allá. No, sí lo movieron para aquí y para allá, pero él actuó lo que responsablemente le tocaba hacer para preservar la vida a toda una nación. Y usted cuando lea eso entenderá, este hombre entendió que Dios le mandó a sufrir todo eso. Ahora, el primer plan de los hermanos de José era asesinarlo. Pero entonces uno de ellos, en la soberanía de Dios, tuvo una idea benevolente, entre comillas, y fue venderle. No, mejor saquémoslo de ahí y vamos a venderlo. ¿Quién hizo eso? La soberanía de Dios. Y Rubén, que si no estoy mal, fue el de la idea, fue movido por la soberanía de Dios para eso. Entonces, aquí muchas personas de afuera nos cuestionan a nosotros: ¿dónde estaba tu Dios cuando el terremoto, el último, de allá de California, de la Florida, bueno, el de ahorita, ¿sí?, el día, ¿cierto? O el que tocó aquí, el que tocó aquí en Providencia? Nos cuestionan, si Dios es bueno, ¿por qué permite eso? Eso es hipercalvinismo, dejarle toda la responsabilidad a la soberanía de Dios. Nosotros tenemos que decir entonces que Dios lo permitió por alguna razón que nosotros no podemos explicar, porque Dios hace lo que quiere, con quien quiere, y nadie, dijo el Señor, por mucho que se afane, podrá añadirle un codo a su estatura. ¿Sí? Y ojo a lo que dijo el apóstol después: hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el Señor no estaba hablando de la estatura física, sino de la estatura en acciones dentro del reino de los cielos. Entonces, si por ahora mi rol es barrer la iglesia, es mi responsabilidad barrerla, porque el precepto de Dios es que los hermanos se reúnan aquí. Entonces, decreto de Dios, soberanía de Dios, y mi responsabilidad es alinearme con eso, como lo hizo José. Y allí entendemos muchas cosas. ¿Cuánto es el tiempo? Porque creo que no vaya a interrumpir más nada. Bueno, también vemos el ejemplo de Job, ¿cierto? Mire, los amigos de Job son esos que hablamos ahorita, que preguntaban entonces: si no fue Dios el que te hizo esto, esto fue un castigo por tus maldades, por tus pecados. ¿Sí? Y después vemos a Dios diciéndole a él:
¿Estás listo para responderme dónde estabas cuando yo estaba creando el mundo? ¿Cierto? Entonces, la soberanía de Dios y el decreto de Dios es muy difícil, pero son doctrinas verdaderas, son verdades bíblicas, que Dios ha determinado todo, el decreto de Dios, que Dios hace lo que quiere y está detrás de cada cosa que ocurre, y que el hombre es responsable de cada cosa que hace, aunque algunas de sus acciones malas sean porque se emplean para cumplir la soberanía de Dios en su decreto. Cuando lo vemos en la salvación, Juan 3:16, el verso que más sabemos, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, soberanía de Dios, para que todo aquel que en Él cree, responsabilidad humana, no se pierda, mas tenga vida eterna, soberanía y decreto de Dios. Ahí están las tres. El Señor, en su soberanía, mandó a Jesús a morir. Y nosotros, cuando nos hacen un llamado como el que está haciendo la Escritura hoy, es nuestra responsabilidad creer, asumir, ¿sí?, responder al llamado. Y eso entonces nos llevará a la vida eterna. Ojo, no es que el creer entonces sea algo que usted hizo, porque la Escritura entonces nos dice: la fe es un don de Dios. Entonces Dios fue quien puso la fe en ti, y bueno, eso ya son otros asuntos. Entonces, ¿para qué sirve conocer esto? Ahora sí, aplicaciones prácticas. Para ser diligentes. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Para comprender que la Escritura es un solo mensaje. Para comprender que la voluntad de Dios no siempre es la que nosotros queremos. No siempre sucede como queremos que suceda. Y eso es lo difícil de esto. Pero la soberanía de Dios finalmente obrará para bien, ¿cierto? Consolarnos en medio de la aflicción. La Biblia dice: en el día del bien goza del bien, y en el día del mal reflexiona. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle por fuera de él. Entonces, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? Mi responsabilidad es pasar esa prueba, pasar la aflicción, aprender por qué lo estoy viviendo. Y todo eso nos hace a nosotros comprender más la voluntad de Dios. Como iglesia, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y si es necesario, usar palabras. Cuando sea la oportunidad, usar las palabras. Hay unos peligros que ya vimos al malinterpretar la soberanía de Dios, que es decir que hoy, por ejemplo, me levanté tarde por la soberanía de Dios y no pude ir al culto. Gloria al Señor por su decreto eterno. ¿Cierto? No, porque hay un precepto que dice que no dejes de congregarte. Que aquí hay unas personas que Dios eligió para la edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios les ha dado a ellos una sabiduría distinta. Le decía yo a Daisy: bueno, Daisy, yo no entiendo esta invitación, pero creo mucho en que Dios tiene una conversación especial con los líderes, con los pastores, para decirles qué es lo que la iglesia necesita. Y bueno, gloria al Señor que yo hoy pude estar aquí por la soberanía de Dios. Pero pude también no haber estado, o sea, ser un irresponsable frente a lo que Dios había determinado que sucediese. Y llamar a decir: me levanté tarde. Gloria al Señor, no era la voluntad del Señor que yo estuviera allá, ¿cierto? Entonces todo esto lo tenemos que mirar en sus justas proporciones y no de manera vana. Eso que acabo de decir yo ahí es tomar en mano el nombre del Señor. Porque el Señor no es un Dios solamente inmanente, sino que también es un Dios
trascendente. Y la verdadera espiritualidad de la iglesia es comprender que las acciones estas tienen unas implicaciones espirituales trascendentes, que el decreto eterno de Dios está allí, ¿sí? Que hay unas determinaciones de parte de Dios y que eso me hace a mí responsable de seguir adelante con lo que Dios me ha encargado. Para eso tenemos al Espíritu Santo. No es algo que tengamos que hacer en nuestras fuerzas, porque el Señor, sabiendo que somos polvo, ha establecido que ya no haya templos donde Él habite, sino que cada uno de nosotros seamos un templo. Y hay un fruto del Espíritu que produce amor, gozo, paciencia, templanza. No es una lista de deseos, ni es algo que vayamos conquistando de a uno, sino que cuando tienes al Espíritu Santo, entonces tienes todos esos componentes del fruto del Espíritu, que es uno. No es los frutos del Espíritu, no, es el fruto del Espíritu, porque cuando lo tienes todo eso que está allí. No es que, bueno, ya yo conquisté el amor, ahora voy a conquistar el gozo, y a la siguiente semana voy a conquistar la templanza, pero este día entonces fallé en el amor, ahora me toca devolverme a hacer otra vez el nivel del amor para poder tomar allá el dominio propio, y entonces voy adelante en la meta, y allá al lado va mi hermano que va por el gozo, y yo voy aquí por el amor, y él allá está en la templanza. No, sino que el Espíritu Santo, estando en nosotros, ya nos dio esos frutos. Pero ¿qué pasa? Dice el apóstol Pedro. Es tu responsabilidad poner toda diligencia en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, amor. Perdónenme si me equivoqué en alguna, pero sé que ustedes la saben mejor que yo. Y la idea es que responsabilidad humana es ser diligentes y entender la soberanía de Dios. No son contrarias, son complementarias. Y así como la iglesia del Señor responde a la soberanía de Dios con su responsabilidad humana, evitando el pecado, buscando la santificación, orando en todo tiempo, comprendiendo las razones por las que Dios ha establecido de X o Y forma una cosa que de pronto yo difiero de ti, Señor, yo lo hubiese hecho de esta forma. ¿Quién eres tú para decirle al alfarero, no quiero que me pongas esta oreja tan delgada porque se parte, ponme la más gruesecita? No quiero que me hagas para tinaja, quiero que me hagas para vino. Eso no depende del que ora ni del que corre ni del que ayuna, sino de Dios, que tiene misericordia. Y en todas tenemos que ser responsables, sea que seamos una vasija para el agua o que seamos una vasija para el vino fino, para todo lo que Dios ha preparado dentro de su reino. Y nuestra responsabilidad principal, la predicación del Evangelio, siendo la luz del mundo, la sal de la tierra. Como dijo Marx, ¿sí? El espíritu de un mundo sin espíritu. Usted dirá, Marx, ¿cómo? El de la religión es el opio del pueblo. Sí, porque lo tomaron solo ahí, pero él sigue diciendo, la religión es el opio del pueblo, es el espíritu de un mundo sin espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que solo la iglesia comprende la espiritualidad del universo. Vea lo que dijo Einstein: he visto más gloria que los predicadores. ¿Por qué? Porque comprendió que el universo es espiritual. Y cuando fue a la iglesia para escuchar a los predicadores, no reflejaban lo que es la gloria de Dios, la espiritualidad de Dios. Pero nosotros somos el espíritu de un mundo sin espíritu. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. De nuevo, muchas gracias por su atención, por su invitación. Y espero pues que no haya yo cometido algún problema aquí. De todas maneras, como dije al inicio,
la responsabilidad humana en la soberanía de Dios recae sobre los líderes de la iglesia que han decidido invitarme. Yo, bueno, también pagaré por eso, pero aquí con ustedes les dejo esta responsabilidad a los líderes. Oremos. Dios, gracias por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la predicación tuya. Gracias por hablarnos, porque no he hablado yo, sino que has hablado tú, Señor, y ha sido tu escritura la que ha hablado para nosotros. El mismo Jesús, el Verbo de Dios, el que se ha hecho presente. Ahora nos toca a nosotros, Señor, en nuestra responsabilidad, convertir estas enseñanzas en acciones, que se refleje en nosotros, que comprendemos tu decreto eterno, que comprendemos tu soberanía y que actuamos para alinear nuestra responsabilidad y nuestras acciones con la voluntad tuya, Señor. Es una lucha diaria que no es fácil, pero tu Espíritu Santo está en nosotros. No lo haremos en nuestras fuerzas, no lo haremos en nuestros tiempos, no lo haremos a nuestra manera. Actuaremos como tu Espíritu Santo nos permita. Hablaremos cuando tu Espíritu Santo nos dirija y actuaremos como tu Espíritu Santo lo diga. Nos dejamos en tus manos, sabiendo que en este día tú continuarás en nuestra mente y en nuestro corazón repitiendo estas verdades. Ayúdanos para entenderlas y ponerlas por obra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Gracias.